Yo pienso que el principal factor es la pasión. Yo creo que al momento de ponerte la camiseta como tal, el jersey, la casaca, como le quieras llamar, el que ellos mismos te lo demuestren, te lo generen, te lo proyecten, es la palabra, que digas tú, no manches, se parte el alma por el equipo. Yo siento que eso es a lo que al lagunero le gusta, que así seas quien seas, pero si te partes el alma dentro de la cancha, campo, duela, tú ya eres un lagunero más. Es lo que a nosotros como laguneros nos identifica o nos diferencia a lo mejor de los demás. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Amigos de FanFest Podcast, un gusto saludarlos como cada semana. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañera y amiga Carla Valdés. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. Todo excelente, César. Otro martes más, otro martes de historias. Y como siempre, la de hoy no será la excepción. Y en esta ocasión vamos a hablar de un deporte pues que en Estados Unidos está entrando en su etapa final, pero que hace unos días aquí en México también tuvo su cierre de temporada y la invitada de este día pues es representante de este equipo que logró su primer título en su historia. Nos va a hablar sobre Toros de la Laguna, cuál es el impacto que ha tenido esta franquicia en ese estado y por supuesto con su larga trayectoria en los medios de comunicación. Ella es licenciada de los medios de comunicación, ha participado como colaboradora con los Santos de la Laguna, obviamente con este equipo de los Toros, y es una apasionada de los deportes que tenemos el enorme gusto que nos acompañe en este programa, Aren Cobian. ¿Cómo estás, Aren? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están ahorita sintonizándonos. La verdad, muy contenta de esta temporada que tuvimos con los Toros Laguna. Mi primera experiencia, lo puedo llamar así, dentro de una institución. Mi labor ahí fue la de Community Manager. Manejaba todas las redes sociales de los Toros, generaba el contenido. Además, a veces hacíamos ahí algunas entrevistas con los jugadores para que la gente también los fuera identificando, pues obviamente las fotos, el tema del video, de los TikTok que se están utilizando hoy en día, pues todas las plataformas digitales posibles para que también ellos pudieran darse a conocer poco a poco, porque a pesar de que el equipo ya tenía algunos años, algunos de ellos todavía no eran tan reconocidos y pues obviamente estoy contenta porque se logró el campeonato este año. Oye, Aren, y ya nos estamos viendo por ese final, por ese dulcecito del campeonato que nos mencionaste. Pero ¿te gusta el básquet? ¿Practicas básquet? ¿O nada más de verlo como aficionada? La verdad, te voy a ser muy sincera. Yo básquetbol lo jugaba en la secundaria. De hecho, tuve mi beca por el deporte, por este deporte, pero la verdad, así que tú digas, no, hombre, era la mejor del mundo, no. Entonces, opté por jugar soft. Entonces, sí duré bastantes años, pero el deporte ráfaga fue un deporte el cual no dejé a un lado. Desde que llegaron aquí de las primeras franquicias, los algodoneros de la comarca que jugaban en la Liga Nacional, posteriormente los jefes Fuerza Lagunera, que también jugaron en la Nacional, después los laguneros, pues yo tenía esa inquietud de en algún momento poder participar como tal dentro de una institución. Lo intenté anteriormente, pero aquí en Torreón no. Trabajé para Generales de Durango en el béisbol, que es otro de los deportes que también me apasiona y me gusta muchísimo. Entonces, esa fue como que la parte en la que yo quería estar dentro de un club, hasta que llega ahora, llega Generales, perdón, llega Toros, y pues fue una oportunidad buena para mí pues, que la cual la pude explotar por totalidad.
Ando buscando las fotos, ya las encontré. Aquí te se las comparto. Listo. No te preocupes, Aren, pero quiero empezar ahora sí que por el principio. ¿Quién fue la persona o cómo te adentraste a los deportes? Porque saben, por lo que nos has dicho en este inicio de la conversación, se ve que le sabes mucho a todos los deportes, pero ¿quién te involucró mucho a esta pasión por cada una de estas disciplinas? Mira, una de las primeras personas que me impulsó o que me dijo, ok, puedes ser buena en esto, lo heredé de mi papá. Mi papá tiene 25 años, como, bueno, ya 26 este año, como cronista de los algodoneros Unión Laguna. Entonces, nosotros desde chiquitos empezamos, él es periodista también, entonces a nosotros nos llevaban a todos los partidos. Yo empecé desde el Estadio Corona de El Viejito, mi primer final que fui como tal fue en el 96, posteriormente en el 2001 con los Guerreros del Santos, ahí en el Estadio Corona, el anterior. Esos fueron mis primeros juegos. Yo era de las aficionadas que salían corriendo. A veces había oportunidad de... Antes se podía, pero pues yo tenía unos 6 años aproximadamente, 7 años. Entonces a mí yo me podía poner en el túnel y salían así los niños detrás de los jugadores o con los jugadores y salíamos precisamente en las fotos oficiales. De hecho, uno de mis ídolos dentro del fútbol, hablando ya en general de mi carrera, es precisamente Cardoso. Bueno, uno de ellos, bueno, que es del Toluca, y siempre que venía a Toluca, en vez de salir con el equipo local, salía con el equipo visitante. Entonces, era algo muy chistoso, porque también al mismo tiempo, del otro lado, estaba Jared Borghetti, que también fue y es uno de mis ídolos, que precisamente esta temporada de Toros fue uno de los invitados, que ya ahorita les platicaré también esa experiencia. Pero la primera persona fue mi papá. Él fue como que el que me impulsó, que me dijo, ok, ven, te vamos a mostrar lo que es el deporte. Posteriormente, mi mamá también le gusta mucho el deporte, a mis hermanos. Hoy estaba platicando con un amigo de ese tema también, de que nosotros somos 7 hermanos, entonces a los 7 nos impulsó mi papá, y cada vez que nos reunimos o que nos vemos en algún lado, siempre lo hacemos en un estadio, ya sea de fútbol, de béisbol o en el auditorio, ahí en el básquetbol. Literalmente, entonces, el deporte une a la familia, y esto está increíble porque luego con Aren estábamos Sí, mi amor. Ay, aquí tengo un invitado. Justo ahí estamos teniendo un 3-1 porque ya mencionamos básquet, fútbol y béisbol, ¿no? Así Entonces, es. ¿Cómo se vivían? ¿Cómo recuerdas que se vivían estos días deportivos adicional a lo que ya nos contaste de tú estar en todos los estadios? La gente aquí en Torreón sí es muy llegaba temprano, no sé, desde las 2 de la tarde al Estadio Corona. Yo recuerdo que hacía un calor infernal. O sea, de por sí Torreón es muy, 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 muy caliente. Pues imagínate, era salir de la casa desde la 1 de la tarde, llegábamos al estadio, nos comprábamos un lonche, unas gorditas, un agua, y luego entrábamos al estadio. Podíamos meter semillas, podíamos meter cualquier tipo de alimento. Era 100% familiar, era el aspecto de simplemente vivir el deporte como tal. El primer juego que yo recuerdo como tal, que yo viví fue aquella media vuelta de Robson Luis en la final contra Pachuca en el 2001. Esa fue la final que yo me acuerdo bien, bien, porque fue un partido en donde yo estaba sentada acá en el área de plateas, donde yo me acuerdo que vi el gol. O sea, que digo, yo recuerdo perfectamente dónde estaba, cómo fue el gol, cómo fue esa final, cómo la gente al final de cada encuentro se apasionaba, se emocionaba muchísimo, había gente llorando también en los pasillos del Estadio Corona. Digo, eso es lo que yo a mi corta edad recuerdo, pero también así como recuerdo las cosas bonitas, también recuerdo sucesos muy dolorosos para el equipo de casa aquí en el fútbol como tal. Y así como nos viste sonreír y alegrarnos, también hemos llorado muchísimas finales que se nos han ido de las manos y que la gente, obviamente, en La Laguna recuerda muchísimo.
y en todo este proceso que has podido pues ir creciendo y adentrándote a los deportes y esa pasión por los Santos, ¿te mantuvo esa llama por el básquetbol o lo seguiste practicando en tu etapa de la adolescencia y ya en la adultez o se fue perdiendo con ese complemento que tiene tanto con los Santos y con los algodoneros? Fíjate que el deporte como tal, o sea, yo lo seguí practicando en la secundaria, en la prepa, en la universidad, bueno, incluso desde la primaria. Teníamos una maestra, precisamente la maestra Irma. Ustedes saben que en la primaria, bueno, todos sabemos que el deporte que nos inculcan y el deporte primero que nos enseñan es el básquetbol. Entonces nosotros, voy a hablar en el tema laguneros, la mayoría de las clases que teníamos de educación física era precisamente de básquetbol. Entonces es un deporte que nosotros teníamos muy familiarizado. Al momento de yo practicarlo ya en la secundaria, ya fue como algo que ya sabía, sí, algo que ya lo tenía un poquito más en cuenta o más en mi vida. Ya pasaron los años y yo lo seguí practicando a lo mejor de manera no profesional, sino a veces de que podíamos irnos a las canchas a jugar, eh, porque tengo amigas o tenía amigas que ellas sí se dedicaban como tal a este deporte, les gustaba practicarlo y siempre me invitaban, porque pues yo mido 1,76, soy un poco alta, bueno, a la medida estándar, vamos a llamarlo así, porque las jugadoras en sí son mucho más altas que yo. Pero pues era de las altas de la escuela, entonces siempre era yo tomada en cuenta más que para el fútbol o para el soft, sino para el básquetbol. Siempre era la que manejaba el balón o me ponían de poste, este, por ese mismo tema, porque la mayoría de las personas que habitamos la laguna está como que entre el promedio entre bajitas y altas, entonces hay un combinado ahí en donde nunca me tocó estar en una selección como tal, pero cuando se armaban ahí la pica y en la escuela, de que se podían armar las retas, siempre me tocaba estar en los equipos mixtos, siempre me tocaba estar con hombres, siempre era como que, ay, bueno, agarramos a Aren, porque siempre era la que aguantaba más el balón. Pero, ¿sabes? Tengo una anécdota medio dolorosa que un día me pegaron horrible con el balón de básquetbol en la cara, o sea, horrible. Y a partir de ahí le tengo mucho miedo al balón, o sea, me da miedo que me lo lancen porque me da miedo que me vaya a pegar. Pero ahora que estuve con los chicos en las prácticas, porque pues obviamente iba todos los días con ellos, a veces ellos me decían, no, así no le tires, no, ponte así, los pies así cerrados, abiertos, no sé, las manos, las muñecas. Ahí fue donde ya le volví a empezar yo también a perder el miedo y empezarle a agarrar otra vez como el amor a lo que es el baloncesto. Oye, Aren, es que me salen muchísimas preguntas, pero tampoco quiero irme tan en desorden, pero es que hay que aprovechar este 3 en 1 que tenemos. Pero, ¿por qué en el norte es más típico el básquet, ¿no? Contrario a lo que puede suceder en otras regiones de nuestro país. Te voy a decir, bueno, uno de los aspectos principales es, por ejemplo, Chihuahua es la catedral del básquetbol a nivel nacional. Fue de los primeros estados en los cuales el básquetbol se dio de una manera importante. Esta liga, con más de 20 años de antigüedad, fue de las, no, y más de 30 años, si no me equivoco, fue de las ligas, no, nació en el 2000, espérame, a partir de los 2000, entonces sí tiene un poquito más de 20 años de antigüedad. Al punto de crearse esta liga, pues obviamente empezó a hacer ruido, pero aquí en La Laguna como tal, hubo un equipo en el 2000, que fue en el 2006, 2007, que hizo mucho la diferencia. Fue de los primeros equipos que pasó a postemporada, los cuales sí marcaron una diferencia. Estaba Blake Walker, estaba Paul Stoll, estaba Lee Cook, entre otros jugadores. Bueno, había dos laguneros que también era el Mudo Méndez, era el Loco, bueno, algunos jugadores.
que también empezaron a hacer como ruido dentro del baloncesto aquí en la región. Pero ahora que estuve en la experiencia ya un poquito más adentrada al básquet, conocí muchas personas las cuales participan en diferentes ligas aquí en la región. Entonces, a lo mejor para algunos era desconocido por no ser tan comercial como el fútbol y como el béisbol. Pero en sí el básquetbol, si te das una vuelta a los clubes privados o a las deportivas o a los complejos deportivos, a todo lo que tiene que ver con esto, te das cuenta que es demasiada la gente que está metida en el básquetbol. De hecho, la cantera del equipo, o sea, es como que el club, perdón, es como vamos a llamarlo así, como las fuerzas básicas o como donde los chavos se preparan para poder llegar al equipo grande. O sea, tú puedes jugar o puedes prepararte desde los 5 años. La cantera aumentó el 20% ahora con esta temporada. O sea, imagínate, la gente se dio cuenta de que podía practicar otro deporte que no fuera el fútbol o el béisbol, porque el año pasado sucedió lo mismo con el béisbol cuando se hace la Academia Algodoneritos. Entonces, en esta parte también creció muchísimo la audiencia y la gente quería practicar ese deporte. Aquí en Torreón, en lo particular, sí, el básquetbol es muy, pero muy llamativo. La gente lo practica en todo momento. Vas al Bosque Venustiano Carranza, vas a la Alameda Zaragoza y tú estás viendo todo el tiempo gente practicando. Aquí lo que pudiera estar sucediendo es que a lo mejor no es o no era tan comercial o se perdió o llegó a perderse, pero si tú vas y te adentras a la comunidad del básquetbol, es demasiada la gente que está dentro del básquetbol. O sea, es demasiada la gente que ha marcado, a lo mejor no en lo profesional, pero sí en el aspecto, perdón, no en lo comercial, pero sí en lo profesional. ¿Por qué? Porque ellos han hecho la diferencia en algunas escuelas. Por ejemplo, la escuela, hay universidades las cuales son campeonas a nivel nacional o a nivel universitario en este aspecto, y a veces nosotros como medios de comunicación no nos damos cuenta, ¿sí? Pero ahora te digo, le dio un giro total de 360 grados al básquetbol, que ahora nos estamos dando cuenta que hay demasiado talento en la Laguna, tanto en ese deporte como en otros. Pero hablando de eso, sí, siento que ahora ya la gente está volteando a ver otros deportes que no es precisamente solamente el fútbol. Mencionabas también, o sea, bueno, ya mencionamos el cambio que ha existido en los últimos años hacia otros deportes que no son el fútbol, pero ¿qué consideras que ha sido la clave, por ejemplo, para estos 20% que mencionas que creció las fuerzas básicas de estos deportes? Te voy a decir cuál es la clave, y yo creo que son dos aspectos que yo te pudiera a lo mejor comentar. Lamentablemente o afortunadamente, las redes sociales y los medios de comunicación han hecho una diferencia abismal. Desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tenemos acceso a un teléfono, a un dispositivo digital, el cual nos comunica qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo. ¿Qué es lo que pasa con el básquetbol? Al momento de empezar a crearse estos ídolos, estos jugadores emblemáticos dentro de la institución, se empieza a crear como este movimiento, el cual nos ayuda a decir, ok, hay niños que ahorita tú los ves o ibas al auditorio y ya se creían, ay, yo soy Iván Montano, ay, no, yo soy Iván Estrada, ay, no, yo soy Alberto Cruz, no, yo soy Eduardo Girón. Entonces, tú empiezas a crear esta parte de personalidades, de las cuales yo me voy a sentir identificado, ¿sí? ¿Qué pasó en el fútbol en su momento? Lo mismo. Había ¿cuántos niños no nacieron con el nombre de Jared? ¿Cuántos niños con el nombre de Rodrigo? O sea, por Rodrigo Ruiz.
Y así te puedo mencionar muchísimos, igual en el béisbol, pero en el básquetbol eso fue lo que sucedió. Son los dos aspectos. Los medios de comunicación le dieron la importancia que es a otro deporte, le dieron la difusión, y a eso súmale que dentro de las redes sociales podemos también adentrarnos a la vida de ellos, o sea, conocer un poquito más no solamente dentro de la duela, sino que también puedes conocer más aspectos de su personalidad, un poquito más de su carrera, y eso también, el tema de las redes sociales y el que el equipo haya tenido una buena temporada llamativa en donde se generaron estos ídolos, siento que esos dos aspectos hicieron el cambio radical en el tema tanto de publicidad como de aumentar en el aspecto de las academias de básquetbol. Mencionabas que el básquetbol está reviviendo en La Laguna. ¿Quién es Asdrúbal Ávila? ¿Por qué es tan importante esta persona? Porque al final de cuentas, ya mencionabas los algodoneros. Los algodoneros, si no mal recuerdo, hace unos días, semanas, dieron a conocer que han incorporado a un exjugador de los Yankees. A Didi Gregorius, ajá. Didi, como no lo vamos a olvidar, en Nueva York. Pero a su vez sabemos que Santos, por lo que nos has platicado, pues es el equipo con más afición dentro de La Laguna, por lo que nos has comentado. ¿Cómo puede compartir eso el equipo de básquetbol y estos Toros para poder generarse pues un espacio en el corazón de los laguneros, estimada Arena? Sí, lamentablemente el lagunero es una persona la cual se queda con sus ídolos en el corazón y en la cabeza. Entonces nos quedamos con lo bonito que vivimos en el momento, pero también se nos queda por muchos años. Al momento de crearse, siguiendo con el tema, al momento de crearse estos ídolos, obviamente tú empiezas a generar una identidad. La gente empezó a generar la identidad con el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo creado precisamente por el doctor Asdrúbal Ávila, quien es él y su papá, sus hermanos, son amantes, o sea, el básquetbol para ellos es su vida. Entonces, en una entrevista que tuvimos con él, nos platica que en algún momento tuvo algún favor que le hizo a una persona de gobierno, no nos mencionó el nombre, pero entonces el hacerle el favor de lo que, porque el doctor es experto en fertilidad, entonces nos dio a entender algo así como que pudo tener hijos la otra persona, entonces al momento de regresarle el favor, dime, pues, ¿qué quieres, verdad? Y él dijo, yo quiero un equipo de básquetbol. Entonces, a su vez se crearon lo que son los industriales de Gómez Palacio. El equipo no nace precisamente en Torreón como tal. El equipo, la franquicia como tal, está en Gómez Palacio, que está, bueno, aquí, como dicen, a la otra cuadra, ¿no? Estamos aquí muy pegados, Gómez Palacio de Durango. Empieza, el doctor obviamente empieza con un equipo pues modesto, ¿no? Empieza a generarse el ruido de que pues hay básquetbol, ¿no? Hace 3 años, precisamente, se cambia el nombre de la franquicia. Entonces, le quiso llamar Toros porque él es de Texcoco, en donde pues, la fiesta brava es muy, muy sonada. Él decía, ¿cómo le voy a poner al equipo? Porque pues ya hay guerreros, ya hay algodoneros, ¿cómo le puedo poner? Pues él dijo, nah, pues le pongo porque, así como dice él, nah, pues le pongo como sea, le pongo los Toros porque pues a mí me gusta mucho la fiesta brava. Entonces de ahí nace el nombre de los Toros. Vienen se crea un equipo en donde son todos chicos universitarios o egresados de la universidad prácticamente, empiezan a hacer equipo, llega Raúl Olalde, llegan la generación de los Andreassi, llega Eddie Girón, llega Montano, y tuvieron temporadas no muy buenas, en donde podían empezar ganando 2 y luego de repente se iban para abajo. ¿Por qué? Porque obviamente les hacía falta el tema
del refuerzo, por el sistema. Dorados, pues el equipo que tiene, pues es brutal. Son extranjeros, entre los mexicanos y los extranjeros son seleccionados, son jugadores que juegan en la nacional, que juegan en otras ligas a nivel también internacional, y dices tú, bueno, ¿cuándo le voy a competir a un equipo de ese calibre, no? Pasaron los años y ya fue cuando este año se junta, como dicen, cambia las amistades y se junta con socios de aquí de la Laguna, que también son amantes al baloncesto. ¿Quiénes son estas personas? Uno de ellos, Alan Ganem, él estuvo precisamente en el equipo cuando los Ganem, aquí esa familia, son muy queridos por el tema del básquetbol, porque ellos fueron los primeros que crearon estos equipos como algodoneros de la comarca, después fueron jefes Fuerza Lagunera, los cuales, quieras o no, pues sí hicieron un poco de ruido. Entonces ellos ya tenían como ese antecedente de tener buenos equipos de básquetbol, más no consolidados como lo hizo ahora Toros. Las entradas, no te miento, el año pasado al auditorio eran, bueno, ahora le pusieron auditorio porque es el auditorio municipal como tal, pero ahora con toda la publicidad que le pusieron, pues es el auditorio. Te lo juro que 100 personas eran muchas, 200 personas eran muchas. Es un espacio que es para 3,000, 4,000, creo que máximo 5,000 personas. Entonces, imagínate, 100, 200 personas, pues no llamaba mucho. Entonces, al juntarse con esas personas, el otro, pues es experto en marketing, Salvador Perales. El otro, precisamente, es el presidente, el dueño del equipo de los algodoneros. Entonces, también él entró al quite con la experiencia que se tuvo el año anterior, con 2 años entrando a playoffs, pues ya tenías como la espinita de decir, bueno, vamos a hacer un equipo competitivo, ¿no? Entonces, se hace una presentación en diciembre del año pasado, en donde nadie sabía que había nuevos socios, que había nuevo nombre, perdón, nueva imagen, porque el nombre siguen siendo eran antes los Toros de Torreón, ahora son los Toros Laguna. Entonces sí hubo una pequeña modificación en donde se incluía a toda la comarca lagunera como tal. Ya se hace la presentación oficial en donde el doctor Axdrúbal presume que se asocia con estas 3 personas, las cuales pusieron cada quien un granito de arena para que el equipo se pudiera ir consolidando. Sinceramente, al principio, pues no, sí era el ruido, porque decían, bueno, pues está muy padre la imagen, hay más mercadotecnia, las redes sociales se mueven un poquito más. Y ahí precisamente en esa rueda de prensa es cuando yo me acerco con el doctor, porque es muy amigo de mi familia, entonces yo me acerco y le pregunto, ¿verdad? Le digo, doctor, ¿hay alguna posibilidad de que pudiera yo apoyarlos, ¿no? Ayudarlos en el tema de redes sociales o prensa o no sé. Sí, Aren, bienvenida. Y yo gracias. Fue algo muy inesperado para mí, sinceramente. Y ya me presentó con Eduardo Elizalde, que es también el otro que está conmigo tanto en redes sociales como en cuerpo técnico. Entonces, hacemos muy buena mancuerna y ahí es donde empieza, como que empezamos a ver por dónde darle para que la gente empezara a conocer al equipo. Porque sí, puedes subir contenido, publicidad y todo, pero llegarle a la gente como tal, ahí es donde Eduardo y yo hicimos como el clic y decimos, a ver, ¿por dónde le vamos a dar a la gente? Ya está la publicidad, que cambió muchísimo, la verdad, en todos los aspectos. El día de la inauguración estuvo a reventar. Lamentablemente en ese partido se perdió contra Apaches, pero fue un juego muy, muy, muy interesante, donde ya se le veía como que al equipo esta competitividad que no se le había visto años anteriores. Karen, y con todo esto que mencionas, ¿cómo es esa identidad de los Toros que los ha llevado al campeonato y bueno, a conectar con toda la laguna? Te voy a decir cuál es la diferencia entre otros equipos, que la base está hecha de mexicanos.
sea, todos son mexicanos prácticamente, a lo mucho 2, 3 extranjeros que pudieron haber hecho 4, si no me equivoco, que pudieron haber hecho la diferencia, bueno, que la hicieron obviamente, pero la base como tal son chicos que se formaron dentro de Toros, que fueron creciendo, que fueron madurando, pero que son mexicanos. Entonces, esa era la diferencia o lo que se quiso como crear en la gente. Y otra cosa, el coach Facundo Murías fue como muy elemental su participación dentro del equipo. ¿Por qué? Porque él le daba la confianza precisamente a los jóvenes para que ellos pudieran demostrar más de lo que ya habían demostrado anteriormente. ¿Por qué? Porque sí son buenos jugadores, pero ¿por qué no se les daban las cosas anteriormente? Él tuvo que, obviamente, eran a veces jornadas pesadísimas de entrenamiento, las cuales hasta ellos mismos decían, ya basta, son demasiadas horas las que estamos entrenando. Entonces yo pienso que darle la confianza a los jóvenes, pero tener una base mexicana, es lo que hace la diferencia y lo que creó también una identidad dentro del equipo. Y además que había 3 laguneros jugando ahí en Toros. Si les está gustando esta historia, por favor, déjanos tu like y comparte para que estas plataformas puedan seguir viendo nuestro contenido. Si nos estás escuchando en YouTube, por favor, déjanos tu comentario sobre qué significa para ti ser lagunero, porque se dice que es la tierra de los grandes esfuerzos, estimada Así Ben. es. Y quisiera saber qué tiene este equipo de los Toros o cuál es el ADN lagunero que tienen todos sus equipos. Tú que has podido estar con los Santos, que has podido estar con los Algodoneros y que tenga este equipo de los Toros, o qué le falta para poder generar ese arraigo que tanto tú y el equipo han querido para esta temporada. Yo pienso que el principal factor es la pasión. Yo creo que al momento de ponerte la camiseta como tal, el jersey, la casaca, como le quieras llamar, el que ellos mismos te lo demuestren, te lo generen, te lo proyecten, es la palabra, que digas tú, no manches, se parte el alma por el equipo. Yo siento que eso es a lo que al lagunero le gusta, que así seas quien seas, pero si te partes el alma dentro de la cancha, campo, duela, tú ya eres un lagunero más. Es lo que a nosotros como laguneros nos identifica o nos diferencia a lo mejor de los demás. El aspecto en el que nosotros nos gusta que defiendan la camiseta como si fueran de su propia familia, como si estuviéramos jugando el último día de nuestra vida. O sea, siento que en ese aspecto los laguneros, ese ADN, el cual hasta el último out, digo, lo han demostrado los algodoneros con los walk-off, que han dejado a varios equipos en el terreno. El Santos lo demostró precisamente el sábado, de eliminar al actual campeón del fútbol mexicano. ¿Cuál fue el ADN? Pues los jóvenes, ahora sí que los chavos, sacaron la casta, le ganaron a Pachuca en penales, le empatan en el último minuto, bueno, en el encuentro como tal, pero ¿cómo le vas a ganar o sea, tú el peor equipo en el torneo, el cual no generaba absolutamente nada de gol, ¿cómo le empatas en el último minuto? O sea, porque fue un marcador muy abultado, ¿cómo le empatas en el último minuto? ¿Cómo le ganas en penales teniendo ellos experimentados, nosotros teniendo jugadores que a lo mejor no son tan conocidos? Pero eso es lo que yo siento que al lagunero lo hace diferente, que no nos gusta que nos hagan menos en otros lugares, que no nos gusta que nos digan que no podemos hacer las cosas. Eso yo siento. Y alguien que nunca se achicó y siempre sudó la camiseta fue Borghetti, como bien lo mencionaste, y por ahí dejaste una anécdota pendiente que nos ibas a contar.
Fíjate que Jared siempre fue mi ídolo, o sea, siempre desde niña. Pero me daba mucha risa que una vez cuando él le tocaba ir al béisbol, bueno, él iba con su esposa Mónica, yo apenas lo veía y me sentaba al lado en medio de los dos. O sea, yo me sentaba ahí y ahí me estaba, y mi mamá me hablaba y me decía, vente, Aren, vente, no, no, yo estoy aquí con Borghetti. O sea, por lo mismo de que yo me sentía tan identificada, o yo lo veía como un papá, yo lo veía como esas personas que tú dices, no manches, son más que ídolos, ¿no? Y siempre iba y siempre me sentaba yo ahí y era como algo chistoso, ¿no? Pasaron los años y ahora que me tocó tenerlo como invitado aquí en Toros, me tocó entrevistarlo. Entonces, dentro de las preguntas que le hice fue que cómo se sentía él ahora. Pues obviamente él es un ídolo sin pensarlo, y no solamente en Torreón, sino también de la selección mexicana. Cómo se sentía de estar en su tierra y viviendo una final, porque era lo que también le hice la misma pregunta precisamente. Dice, ¿qué es lo que hace diferente? Porque él no es lagunero, o sea, él es culichi. Entonces le digo, ¿cómo te sientes tú? Obviamente pues, no eres lagunero, pero pues ya eres lagunero prácticamente, o sea, ya la gente te adoptó aquí en la laguna. Le digo, ¿qué sientes de vivir una final, pero ahora en el baloncesto? O sea, de ser el invitado, que la gente te reciba de esta manera. Y la verdad hasta se le cortaba la voz, o sea, se sentía él muy emocionado, muy conmovido. Y ya fuera de cámara sí le dije, o sea, le comenté, le dije, oye, fíjate que yo me acuerdo de ti porque me sentaba ahí y me dice, fíjate que tengo muy vagos recuerdos, pero sí me acuerdo, obviamente no me acuerdo de la niña, pero sí me acuerdo del suceso. Y yo de que, ay, dije, qué pena. Y la que sí se acordó fue ella, o sea, la esposa. Y yo de que, ay, dije, qué pena, la verdad. Estaba yo de imprudente. Pero sí, fue una de las personas que te puedo decir que si me gustaría que mis hijos fueran como alguien, que fueran como él, la verdad. En caso de que les gustara el fútbol, ¿verdad? Qué bueno que tocas ese tema, Ari. Estamos en la semana del Día de las Madres. Ah, ya sé. ¿Cómo le estás transmitiendo esta pasión? Fíjate que a mis hijos, desde que los traía en el vientre, la verdad, yo me iba al fútbol, al béisbol. Entonces, yo vivo los partidos como, o sea, soy muy apasionada, me la paso gritando y emocionada y eh, hasta las lágrimas en caso de que no se haya logrado el objetivo. Entonces, al momento de nacer mi primer hijo, pues sí, tengo dos niños, tengo uno de 5 años y uno de 2 años. Su papá no era muy amante de los deportes, pero pues, me acompañaba, ¿no? Decía, pues bueno, ya que. Entonces, al momento de llevar a mi niño, pues él veía, ¿no? Él observaba. Bien dicen que cuando tú le inculcas desde niños una tradición, ellos se quedan con eso. Pero también ellos deciden si les gusta o no. En este caso, gracias a Dios, tuvieron el ADN de mi familia, el cual me ayudó bastante a que a ambos, te lo juro, al más grandecito me lo llevé en aquella en aquella final que jugamos también. Me acuerdo, precisamente un 10 de mayo contra el América que le ganamos 4-1 en el 2018. Estaba chiquito, o sea, la verdad yo no sé qué hacía ¿qué fue? 2018, 2019. No, 2019. Estaba muy chiquito mi niño, o sea, la verdad estaba muy chiquito. Entonces, este, me acuerdo que se asustaba porque a veces la gente aventaba cerveza, a veces la gente, pero el niño pues aguantaba y no se dormía, ¿eh? No se dormía durante las 2 horas del partido. Cuando me lo empiezo a llevar al béisbol, yo dije, no, se me va a quedar dormida en la tercera entrada, cuarta entrada. No, hombre, la que ya se quería dormir era yo. O sea, bueno, un decir,
a veces me quedaba a juegos de extra innings de 13, 14 entradas y mi niño todavía andaba activo. Entonces, al momento de que yo, aparte de que lo llevaba a todos lados, me lo llevé chiquito también a Saltillo, a que conociera otras plazas, otros ambientes, a Monterrey, a Monclova, a Durango. Entonces él empieza como que a ver otro ambiente que no es solamente la guardería o el kinder, ¿no? Entonces él empieza a platicar, empieza a crecer, empieza a decir, ok. Pero hubo algo extraño, que bueno, nunca lo he intentado, de hecho hace poquito me preguntaron por qué yo nunca he narrado un partido, como mi papá. A mí la verdad nunca me ha llamado la atención. Pero pues tal cual este niño, Sebastián, precisamente el más grande, se pone a ver los partidos en YouTube. O sea, se pone YouTube y pone México, Nueva Zelanda, México X, así cualquier partido. Un Indios, perdón, un Bravos contra América, un Santos contra Pachuca, o sea, bueno, a veces partidos que tú dices, ¿por qué no ves solamente a los del Santos, verdad? Así empezó su amor por el deporte, que te lo juro que ahorita, si alguien se pone a platicar con él, le compré el álbum del Mundial también este año pasado. Se sabe todos los países, no sé cómo. Se sabe los referentes de cada equipo, de estar viendo, te lo juro que yo prendía la tele para ver el Mundial. Lo dejábamos a veces ahí y estábamos viéndolo o así, pero él se quedaba atento, o sea, viendo los partidos. Y ahora que está el otro niño, pues está siguiendo sus pasos. Entonces me los llevo a los dos, o sea, a mí me dicen, es increíble, Aren, que te los lleves a todos lados y pues, no te den lata. O sea, lata como tal, no. O sea, y están gritando y están apasionados. De hecho, tengo videos de ellos emocionados, gritando. No sé si te compartí unas fotografías de ellos también, las cuales ellos siempre quieren una fotografía, ya sea en el campo. Acá en el Santos también tenemos algunas fotos, ahora me las llevé, este año compré el abono, entonces me los he estado llevando también al estadio de Santos cuando puedo, porque coincidieron mucho con los juegos de básquetbol, coincidían mucho con algunas cosas que yo hacía también, de que me iba de viaje, regresaba. Me lo llevé precisamente el año pasado a los dos a la final de la zona norte, entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey. También, pues ellos vivieron otra afición como la de Monterrey, que también es muy apasionada la gente. También le gusta mucho el deporte. A lo mejor no son tan beisboleros, pero tú sabes que cuando va ganando el equipo, pues tú aplaudes, ¿no? Y te emocionas y entonces ya mis hijos empiezan a ver el deporte como algo tradicional. O sea, algo de que, bueno, va a haber béisbol, vamos al béisbol. O sea, ya es algo que te lo juro, la gente nada más porque la semana pasada fue lo de la final, pero me la pasé ahí desde el domingo pasado hasta ayer domingo en el estadio de béisbol. O sea, fueron 9 partidos en casa, de los cuales fui 7 porque los 2 primeros fue cuando fue la final de Toros, entonces no podía yo ir a los 2 primeros, pero todo eso de que mis hijos vayan y estén a gusto y todo, ha sido porque pues yo me los llevo. Hay veces que sinceramente ha sido por la necesidad de no tener con quién dejarlos. Que también ese fue un reto para mí, para Toros, en el aspecto de Toros, porque a veces son juegos que son muy rápidos. O sea, yo necesitaba estar moviéndome de un lado a otro, sentada en la duela, arriba, abajo, esto. ¿Dónde se quedaban ellos? O sea, te lo juro que se quedaban ahí sentados. Le agradezco mucho a la gente, obviamente a mi mamá, que fue parte importante, pero también mucha gente que se acomedía, como decimos acá, y me decían, aquí los vemos, aquí están bien, todo, y ellos tampoco no se movían de ahí. O sea, ellos sabían que esa era su lugar, la grada, y ahí se quedaban. Entonces yo aprovechaba y les daba la vuelta, ¿y qué quieren? Agua. ¿Quieres ir al baño? Yo te llevo. Y aprovechaba y salía corriendo. O sea,
¿Sí ha sido un reto para mí el ser mamá y dedicarme a esto? Sí, la verdad. Pero yo creo que no cambio todo lo que sacrifiqué en algún momento porque mis hijos vivieran o vivan lo que yo estoy disfrutando en este momento. Ahora disfrutaron un campeonato que la verdad, digo, porque se fueron conmigo a Chihuahua, que también o sea, imagínense un viaje express en el cual no me fui desde el jueves, me fui hasta el sábado yo. Entonces, fue un juego de ida y, perdón, fue un viaje de ida y vuelta, pesadísimo, pero pues al momento de regresar con la copa dices, todo valió la pena, la verdad. Y el ver en sus caras también la felicidad de ver a su mamá ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, yo creo que todo el esfuerzo ha valido la pena. Vale, pues también digo, muchísimas gracias por compartir esta historia y todo lo que le estás transmitiendo a tus hijos, creo que es increíble y sobre todo que de alguna manera, que no lo has mencionado, pero bueno, para ellos ya va a ser normal este tema de la inclusión de las mujeres en el deporte, ¿no? O sea, para ellos es algo normal, entonces bueno, eso también está increíble. De hecho, sí es un aspecto súper importante ya dentro del deporte, porque efectivamente yo era la única mujer que trabajaba con ellos. Entonces, el poder adentrarme en sus vidas, que pudieran ellos también verme como parte de su familia, del equipo, desde el coach hasta cada uno de los jugadores a los cuales les agradezco, los socios que también siempre me trataron eh, muy bien y no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque uno creo que se gana ese respeto, uno se gana también la admiración de las personas, es algo que eh, por lo que he peleado en estos años, sí fue complicado, no te voy a negar que pasé por aspectos de situaciones, ¿no? En el Rey de los Deportes en las cuales me vi de repente involucrada en cosas que yo decía, ¿por qué los hombres expresan así a las mujeres, no? Gente reconocida que dices tú, Dios, yo te respetaba como periodista y ahora que veo que te expresas de esa manera de mujeres, dices tú, no. Pero ahora que veo a a Andrade, por ejemplo, en Generales de Durango, que es una lagunera, que está también siendo protagonista en el equipo, moviéndose. Eh, Te puedo decir a Caro, que está allá en Diablos. Te puedo hablar de Vanessa, que está aquí en Algodoneros. La misma Lupita Ojeda, que está en Oaxaca. La misma Blanquita, que está en Sultanes de Monterrey. Y te puedo decir, Denis Barajas también allá en Toros de Tijuana, que las conozco cada una de ellas, que cuando estuve en el ambiente del béisbol me dio la oportunidad también de conocer el ambiente, no solamente con los hombres, sino también con las mujeres, de conocer que como poco a poco las mujeres fuimos marcando como esa diferencia, que ya no somos la parte de, no, pues tú no sabes porque eres mujer, que te vaya bien, ¿no? Sino que ya nos dan esa oportunidad y que también ya le dimos como esa apertura también para que conocieran no solamente el lado, vamos a decir, el lado bonito, porque solamente se fijaban en lo físico, sino que también que nosotros como mujeres podíamos demostrar que podíamos dar más allá que el físico, porque este tipo de estereotipos, este tipo de cosas son por los cuales deberíamos de pelear más que por otros aspectos que en los cuales no estoy de acuerdo, pero no pasa nada, hay que pelear por todo lo que se pueda, solamente no olvidarnos por a qué venimos a este mundo como mujeres y también no olvidarnos que tenemos un valor como tal y siempre acordarnos que a pesar de que estemos en un mundo lleno de hombres o en un ambiente lleno de hombres, siempre eh, tratar de dar un plus a nuestro trabajo para que este sea
tomado en cuenta, claro, porque pues tenemos que tener la aceptación, quieras o no, la aceptación es social, es algo que tenemos a la orden del día, pero nunca olvidarnos de quiénes somos nosotras. O sea, que nunca se pierda esa pequeña identidad que tenemos como mujeres o grande, y que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, siempre tenerlo eso en cuenta, que también ellos fueron criados por mujeres, entonces que también a ellos como hombres no se les olvide que también nosotras merecemos un lugar en el deporte. Qué bonitas palabras, me van a hacer llorar, chicos. Me van a hacer Ya llorar, sé, muy bien. de Oye, pero repente sí Aren, soy digo, medio... no, y es válido y tienes toda la razón, y digo, lo hemos platicado durante todo este tiempo, Carla, de la importancia de la mujer en el deporte, cómo se ha ido ganando, posicionándose en todos los ámbitos, lo cual es lo más justo, tener esa equidad, pero sí quisiera saber, para ir cerrando esta conversación, Aren, ¿qué le proporcionaste tú a este equipo? ¿Qué le diste tú para ser parte de, más allá de ser un community manager, qué le brindó Aren a esta franquicia y cuál fue tu sentimiento, tu emoción al seguir a este equipo y que se vio culminado con este triunfo contra Chihuahua, 109-102, barrieron con 4 triunfos y que lograron la Copa? Pero tú, ¿cómo te sentiste a lo largo de esta temporada con esta organización? Yo la verdad me sentí parte de la familia, entonces al momento de sentirme parte de la familia, y porque ellos, la mayoría eran más chicos que yo los veía como unos hermanitos chiquitos o como unos niños, a pesar de que a lo mejor no era mucha la diferencia de edad, pero siempre fue el querer protegerlos, a lo mejor porque soy mamá, lo veo de esa manera, no sé, pero era mi instinto el querer protegerlos, el querer estar al pendiente, cualquier detallito. Por ejemplo, a lo mejor pude hacer la diferencia, no sé, que en los cumpleaños de algunos de ellos les llevaba un pastel, los hacía sentir diferentes, el estarlos grabando, el estarles tomando fotos, el decirles, mira, aquí sales muy bien, y pasarles su foto para que ellos se vieran y dijeran, ay, mira, no, pues pásanos las fotos para vernos y esto. El tener la comunicación como si fuéramos entre hermanos, mejores amigos y familia, o sea, familia me refiero mamá e hijos. Yo siento que eso fue lo que a lo mejor, y otra cosa, el amor por el equipo o por la franquicia, porque a mí este proyecto me fue enamorando, como a toda la gente. Yo al equipo yo lo quería, claro, por ser parte de La Laguna, pero creo que todos nos fuimos enamorando de esto, pero la clave aquí fue el coach. El coach fue el que me hizo a mí parte de ellos y ellos parte de mí. Entonces, al momento de que hay una apertura para entrevistas, para fotos, para grabar, lo que sea que tú tienes la libertad de estar con ellos, de estar ahí, de estar cuando están cansados, de estar cuando están enojados, o sea, cualquier cosa de que tú llegas y les preguntas, ¿todo bien? Yo creo que ya el hacerte partícipe dentro de su sentir a veces, yo creo que también eso me hizo como sentirme identificada y ellos conmigo. Ellos se sentían con una confianza al estar conmigo porque yo les brindaba esa confianza también. Ella a veces solucionaba las cosas que a lo mejor no podían otras personas, entonces ellos me vieron también como un apoyo. Yo pienso que también en ese aspecto sí fui como parte importante. Obviamente no solucionaba todo porque pues no tenía en las manos todo, ¿no? Pero sí trataba de siempre estar como a la orden, no solo para el desorden, sino también para lo que se necesitara, no solo en el aspecto de redes, sino también en lo deportivo, en la cuestión duela, en cuestiones personales, que también, oye, mi familia está aquí afuera, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Yo trataba de solucionar, oye, están mis amigos, no los dejan entrar, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Entonces,
en ese aspecto fuimos creando este vínculo, el cual se consolidó dentro de la duela allá en Chihuahua, que no te voy a negar, todos lloramos. O sea, yo la verdad estaba en un mar de lágrimas, pero era más que nada por el aspecto de, decía yo, bueno, se los voy a confesar, sinceramente yo nunca me había sentido parte de algo. Yo siempre había sido, sí, estoy en el base, sí, estoy en el fútbol, pero nunca me había sentido parte de una institución o que alguien me hubiera hecho sentir como tal. Entonces, al momento de que tú ves que los niños que viste al principio en pretemporada, que batallaban, que se quejaban, porque entrenaban, porque esto, porque el otro, porque se cansaban, porque se lesionaban, porque muchos de ellos sufrieron lesiones que en la nariz, que en desgarres, que tuvieron que ser operados, salieron adelante. Ver todo el esfuerzo que se hizo consolidado de esa manera, dices, no manches, o sea, qué fregón que ver que una de tus hijos, ahora sí que porque prácticamente hice parte de mi familia al equipo, se convirtiera en campeón, dices tú, no manches. Y aparte de deja tú, yo me sentía, te digo, ahora que me sentía parte de, digo, es como de los primeros, se escucha mal, pero es de los, aparte de ser mamá, pero de mis primeros logros profesionales fue precisamente. Karen, sin duda fuiste parte de este triunfo y es una labor súper admirable y aparte tuvieron la oportunidad de que relativamente rápido se diera este triunfo, ¿no? Sabemos que hay instituciones, que hay clubes que pasan muchísimos años sin coronar como tal, con un trofeo y tantos años de esfuerzo. Ya como mi última pregunta hacia el lado del aficionado, si llega alguien que no es de La Laguna, que no es de Torreón, y tiene que ir a los 3 estadios a ver béisbol, básquetbol y fútbol, pues ¿qué le dirías o qué le recomendarías de antes de ir a cada uno de esos estadios? Yo creo que prepararse porque el calor está horrible. Una, hoy estuvimos como a 38, 39 grados, a gusto. Ha estado súper bochornoso, pero bueno. Lo importante yo creo que la gastronomía en La Laguna es de lo primero que tienen que probar, tanto las gorditas como los lonches, la discada, la carne asada, etcétera, ¿no? Esa es una. La segunda yo creo que prepararse para un buen espectáculo y sobre todo llegar con esa apertura hacia las personas, porque aquí la gente es muy cálida. Si tú llegas con una mala cara, pues no te van a recibir bien. Así como somos bien buena onda, también somos medio llevados, entonces yo creo que en ese aspecto, ¿qué les puedo recomendar? Pues que lleven a lo mejor bien su cartera en algunos establecimientos de aquí. El estadio de fútbol, por ejemplo, pues subió de categoría, pues obviamente los precios elevaron un poco, pero yo creo que la experiencia de estar en el TCM, que se preparen previamente para ir a un tour, por ejemplo, aquí dan tour también dentro del TCM, entonces que se vengan con anticipación para que puedan entrar al tour, además de ir al partido. Y la otra, el Estadio Revolución es de los estadios más viejos a nivel nacional, entonces que se dé la oportunidad también de venir en fechas de abril a agosto. Yo creo que les recomendaría, y si vienen al auditorio municipal, al auditorio, pues tienen que venir para enero, febrero más o menos, porque es cuando está la Liga Estatal de Chihuahua. Entonces, pues imagínense también eso, es el primer equipo que no es de la región que gana la liga. Entonces también eso, imagínate. Que también la gente en Chihuahua nos trató súper bien, ¿eh? O sea, eso sin queja, la verdad la gente súper, súper buena onda. Pero yo creo que sí, probar la gastronomía, llegar temprano, por favor, la gente está muy acostumbrada a llegar tarde en otros lugares, aquí no. Entonces cuando llegues vas a encontrar todo lleno, porque aquí la gente llega súper temprano también a los lugares. Entonces es llegar temprano, ponerte tu bloqueador,
por si te toca un día en la tarde estar enfrente del sol o llevarte una buena sombrilla, porque si está el calor muy fuerte, o si te toca en tiempo de frío, venirte súper abrigado, porque aquí como todo, o hace mucho calor o hace mucho frío. Entonces yo creo que la gastronomía, llegar temprano y siempre tener una buena cara para enfrentar a los laguneros. Nada, somos buena onda. ¿Tienes memorabilia o algo de los toros que nos quieras mostrar antes de irnos, Karen? Mira, les voy a mostrar mi jersey. Bueno, este fue el jersey de la temporada que se usó. Ok. Este es el de local. Entonces, yo me hicieron, déjenme les pongo bien se los voy a voltear la cámara más bien. A ver si puedo voltearla. Sí, sí puedo. A ver, espérenme. Creo que, ay no, bueno, sí. Ahí está, dice Aren, y viene un 112, un 11 y un 2. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué el 112? Es porque es el 11 de septiembre y el 2 de enero, son las fechas de nacimiento de mis hijos. Ok, ahora tiene sentido entonces. Sí, porque pues no se utilizan números tan grandes en el básquetbol. Entonces a mí se me ocurrió y ahí está, ese es mi nombre, Aren. Que mucha gente me ha dicho que si no es artístico, les digo, no, sí me llamo así. Sí, ese es mi nombre. Y sí, utilicé, bueno, también está uno de los uniformes. Toro Nada fue como este, el emblema que se utilizó en esta temporada. Que íbamos por toro o nada. Y tuve otro uniforme que también fue como una polo roja y una negra. Por ahí deben de andar. Y pues muchas fotografías que ahí ahí le comparto al buen César para que las muestren del trofeo, que por cierto estaba pesadísimo el trofeo. Bueno, a mí se me hacía muy pesado, muy bonito, la verdad, y que sin duda va a marcar una pauta dentro del baloncesto, que ya la marcó más bien. La gente ya está desesperada porque vuelva a haber básquetbol. Lamentablemente el equipo preguntan muchísimo, lo voy a responder rápidamente. ¿Por qué no está en una liga nacional? ¿No? Lo que pasa es que nosotros al momento de estar en la Liga Estatal de Chihuahua, tenemos jugadores que no están activos en ese momento en la Liga Nacional, porque todavía no es tiempo. Pero si nosotros jugáramos en una nacional, nos quedaríamos pues prácticamente sin jugadores por los compromisos que tienen ellos con Fuerza Regia, o Plateros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, sí se necesitaría que tener un equipo el cual solamente sea de toros e irse, pues así como lo fue haciendo en la Liga Estatal de Chihuahua, así igual para la nacional. Que el proyecto no está tan descabellado, no. Y próximamente, parece ser, todavía no está confirmado, pero que va a haber una liga igual de la Liga Estatal de Chihuahua, pero femenil, en agosto. Entonces, próximamente puede haber noticias por ahí y pues esperemos que nuestros jugadores que son parte del equipo, que ya dijo la mayoría que va a regresar el próximo año, entonces que les vaya muy bien ahora en el inicio de la Liga Nacional. A nuestro coach Facundo Murías, que está con Plateras de Fresnillo en la Liga Femenil, entonces pues vamos a ver qué tal les va y pues bueno, a seguirle echando ganas porque la verdad queda muchísimo todavía por aprender. Nosotros también tenemos aquí un programa en una plataforma digital, la cual nos permite seguir llevándoles esta y más información sobre nuestros toros dentro de sus equipos y también dándole un poquito más auge a lo que es el básquetbol regional, porque pues es importantísimo también. Perfecto, pues muchísimas gracias, estimada Aren, gracias por compartir tu historia y quisiera cerrar esta entrevista, tu programa, con la siguiente pregunta. Si tuviera que escribir un mensaje en el cielo para que todas esas niñas
niños que quieran cumplir sus sueños lo pudieran ver y leer, ¿qué sería y por qué? No permitas que nadie te diga que no puedes hacer las cosas. Siempre demuestra quién eres y nunca dejes de ser tú por nada ni por nadie. Y lo digo porque en aspectos de mi vida que me marcaron, a mí siempre me dijeron que yo no servía para nada. Entonces, son cosas que te marcan, se te quedan en la cabeza, pero con que una persona confíe en ti, se puede mover el mundo entero. Es lo único que les puedo decir yo a ellos. Muchas gracias, Aren. Siempre oro o nada. Ahora nada. Así Increíble. es. Muchísimas gracias, de verdad, por compartirnos esta historia. Esto fue esto. Muchas gracias.